Ok, ok. Bueno, hoy es la reunión del 24 de octubre. Este, hola a todos, a todas, a todes, como dicen ahora. Y hoy Cipriano no va a estar, anunció, entonces eh, yo había propuesto, pero no es ley, de comenzar a jugar, no a pensar, no a estudiar las fórmulas de los cuatro discursos, con la última, que es la del antidiscurso, que es el discurso capitalista, o pseudo discurso, o no discurso, pero que Lacan arriesga después. Entonces, yo les pedí si podían imprimir las formulitas. Me doy cuenta Sí, ahora que se las mandé, que debía haberle puesto otras cositas a los costados, que son lo que significan cada símbolo, y entonces ustedes anótenlo ahora. De todas maneras, yo les voy a mandar el PDF de este libro, Los cuatro discursos lacanianos y las dramaturgias. Dramaturgias. Em, lo que nosotros seguramente haremos aquí hoy y tal vez en otras reuniones es ir por otros lados. Yo acá tomé alguna posibilidad de lectura de la fórmula, pero como veremos hoy y como les voy a tratar de que ustedes lo planteen, alguien tiene prendido el micrófono, no sé quién. Y entonces yo creo que por ahí esto puede dar para mucho más, mucho más. Entonces, por eso creo que nos podemos entretener todos. Entonces, Lacan va a plantear los cuatro discursos en su seminario 17, luego en radiofonía, y finalmente lo retoma un poco en el seminario 20. Las fórmulas se arman con cuatro símbolos y cuatro lugares. Los símbolos, ¿no es cierto? Él va a armar lo que llama, esperen que tengo acá, cuatro estructuras, o en un momento le llama, en el seminario 17, cuadrípodos giratorios, porque habría que ir haciéndolos girar en el orden del reloj. cuadrípedos, Cuadrípodos, porque son de cuadrípodos. cuatro. Esto parece el área de Carmen. Cuatro, cuatro, cuarto, cuatro, cuarto, cuatro, que cantan las cigarreras. Bueno, tenemos el S1. Observen que el S no está tachado. El S sub 1, ¿no? Es lo que Lacan va a llamar el significante amo. El significante amo, como el discurso del amo, es en principio el inconsciente. El inconsciente siempre es discurso de amo, sobre el cual nosotros no podemos más que padecerlo. El S sub 2, S2, es el significante del saber. El S barrado, ya saben, es el sujeto dividido entre consciente e inconsciente. Y finalmente la, que es en parte a veces el objeto del deseo, pero también en los seminarios últimos ya Lacan lo plantea como el plus de gozar. El plus de gozar en realidad es un minus de gozar, un mínimo de gozar. Es el poquito de goce que se nos permite. Nosotros no podemos tener acceso al goce total porque eso ha sido reprimido, eso ha sido desalojado por lo simbólico, hay partes a las que nos han obligado a renunciar, renunciar al goce. Entonces, lo que nos permite la cultura o lo que nos permite, ¿no es cierto?, el otro, es un plus de gozar, que es un menos de gozar, un poquitito de goce. No sé, le puso plus de gozar porque lo tomó de la plusvalía de Marx, que es ese poquito
de tiempo que roba el capitalista al trabajo del obrero. No le paga por la totalidad del tiempo de trabajo, sino que le paga menos y en esa diferencia logra en esta pequeña diferencia, logra la plusvalía en la teoría marxista. Entonces, tenemos que estos signos van a rotar por 4 lugares. Esa sería la petita. Sí, Y sí, que el bueno, petit A. sí. En a veces lo podemos hacer funcionar como el objeto perdido del deseo. Hoy lo podemos hacer jugar, insisto en la palabra jugar, porque quiero que juguemos con estas letritas. Lo podemos hacer jugar como causa del deseo y del goce, y lo podemos hacer jugar como plus de goce. Luego tenemos cuatro lugares, que son arriba, miremos si quieren el discurso del amo, en la parte de arriba, que está el S1, sería el lugar de la gente, el lugar de la gente. Arriba a la derecha, el lugar del otro, el otro, con mayúscula, porque la chela está siempre con el otro con minúscula, porque la chela quiere cosas más concretas, quiere tocarlo al otro. Por supuesto. ¿Quién no? Olerlo, ¿te acordás que no te quería que Es te olieran? Bueno, en la parte de abajo de la barra, del lado izquierdo, es el lugar de la verdad. el S2 ya me hiciste perder. El S2 es. No, por ahora lo que tienes que hacer, todavía no armes la fórmula del discurso del amo. Lo que tienes que hacer es poner la barra. Arriba de la barra izquierda, el lugar de la gente. Por eso digo, es lo que me olvidé de pasarle, soy un boludo. Ah, En la parte de arriba de la barra de la derecha es el lugar del otro. En la parte de abajo de la barra izquierda es el lugar de la verdad. ¿lugar del otro con mayúscula o Con con minúscula? mayúscula, siempre con mayúscula. La verdad. Y abajo del otro, en la parte de abajo de la barra del lado derecho, es el lugar de la producción. Producción. Entonces tenemos del lado izquierdo a gente arriba, verdad abajo, y del lado del otro lado derecho, arriba el otro y abajo la producción. Entre el de arriba de la izquierda y el arriba de la derecha, entre la gente y el otro, Lacan pone una flechita que va de la gente al otro. Y lo pone como imposibilidad. Es la imposibilidad. A ver, estoy ya perdida. ¿Ves que se necesitan los grafiquitos, Ujú. José? Estuve buscando ahora, antes de entrar, si tenía otro grafiquito. Debo tener otro grafiquito para poner en pantalla. De la gente al otro, una flechita, que va de la gente al otro, y que para Lacan va a significar la imposibilidad. Y esa imposibilidad va a ser para dos discursos nada más, el del amo y el del analista. En el caso de los otros discursos, la flechita va en sentido contrario y va a significar la impotencia. Impotencia. Y va a ser para el discurso de la universidad y para el discurso de la histérica. Eso ya lo vamos a ir viendo. En los grafiquitos que yo les mandé, todas las flechitas van para el mismo lado. Por ahora nos vamos a manejar con eso. Luego Lacan pone unas barras. Por ahora ustedes no, el grafiquito que yo les mandé
no le den bola a las flechitas cruzadas. Eso en tal caso lo vamos a ver en otro momento. Lo importante son las dos barras entre la verdad y la producción. Dos barras. Hay algo bloqueado ahí entre la producción y la verdad. Obviamente, todos estos discursos son discursos que nosotros no elegimos. Nosotros ya nacemos a estos discursos y estos discursos nos capturan. Entonces, por eso es importante saber por qué estoy haciendo una puesta en escena y qué lugar ocupo para detectar cuál es el discurso que estoy implementando, porque muchos de los conflictos que vinimos hablando de que se revelan los actores, de que se empacan y qué sé yo cuánto, todo eso viene porque también nosotros estamos confundidos respecto al tipo de discurso que estamos manejando. Y por eso yo les decía la vez pasada la importancia de demostrar las cartas, las reglas desde el principio. Entonces nadie se va a retobar si está explícito desde el principio. Obviamente en un psicoanálisis el analista no tiene por qué explicitar eso al analizante y ustedes tampoco tienen que explicitarlo todo a los actores, pero sí algunas cositas que ya podemos ir viendo. Ustedes después irán viendo qué se puede y qué no se puede. Porque nosotros estamos usando en homología el psicoanálisis con la praxis teatral, pero esta homología no es perfecta. Nosotros tenemos que ver qué problemas nos trae a nosotros, que nos va a traer otras cosas que no le trae a los analistas y viceversa. Estos discursos, dice Lacan, ya están ahí. Ya nosotros, cuando nacemos, esos discursos ya nos preceden. Modelan, dice Lacan, nuestro decir, modelan nuestro hacer y nos llevan más allá del lugar a donde voluntariamente quisiéramos llegar. O sea, de pronto como que nos manejan como títeres y nos hacen llegar allá donde a lo mejor nosotros no queríamos voluntariamente llegar. Muy bien. Ahora, algunas precisiones sobre los simbolitos. El S1, significante amo, representa al sujeto y lo representa imaginaria e ilusoriamente como completo. Vean que es una S que no está tachada. Es un sujeto mítico. Mítico, dice Lacan. Un sujeto antes de entrar en lo simbólico, antes de ser martirizado, mortificado por el significante. Pero obviamente oculta la castración, que va a aparecer ya con el S tachado como el sujeto, ¿no? Ahí ya el sujeto está tachado, o sea que ahí se ha producido la operación de la castración. Este sujeto dividido es el que desconoce la causa de su deseo. El S2 es el saber, es decir, la red de significantes menos el S1. A esa red de significantes le va a faltar siempre uno. Recuerden que el concepto de estructura, que creo que lo mencioné alguna vez, que trae la fonología, que es la que está por debajo de todo esto, en la estructura fonológica uno puede armar los pares de fonemas opositivos, PB, TD, etc. Pero luego hay alguno, en todas las lenguas, siempre hay uno que está como difuso, que no tiene un paro positivo, hay como un lugar vacío. Y ese es, ¿no es cierto?, el que va a ir produciendo
los cambios fonológicos, porque el sistema se va a ir corriendo, moviendo. Por ejemplo, en el caso del habla de Buenos Aires, hasta hace unos 25 años decíamos yo y yo y yo. Pero ahora, cuando yo fui, por lo menos los últimos años, era todo yo. El yo, había desaparecido. Entonces ahí hay como un reacomodamiento fonológico. ¿Y por qué? Porque el sistema, al tener un lugar vacío, trata de llenarlo y corre muchas otras cosas de pronunciación de los otros pares opositivos. Entonces, acá pasa lo mismo. La red de significantes no está completa, falta uno, el S1, que es el significante amo. Y el significante amo es el que no estando, o la frase estructuralista más genial sería estando por su ausencia. En el caso de los estructuralistas, este concepto es genial. Estar por su ausencia, está por su falta. Esta falta, ¿no es cierto?, es la que va a dar sentido a toda esa red de S2, de significantes de S2. Estoy dando las cosas que ustedes más o menos tienen que tener un poquito en cuenta para que empecemos a jugar con todo esto. Luego, en los 4 discursos, Lacan habla del discurso del amo. Es el amo antiguo. El amo moderno es el del discurso o no discurso capitalista, que por ahora lo vamos a dejar de lado. Entonces, estamos hablando del amo moderno, del amo antiguo, perdón, en donde el esclavo es el que ponemos en el lugar del saber, porque el esclavo es el que trabaja para el amo, para el goce del amo. Todo esto lo toma de Hegel, ¿no? El esclavo sabe hacer, su trabajo es el que constituye, dice Lacan, un inconsciente revelado. El S2, cuando ustedes van a un análisis, ustedes se van a manejar, o el analista se va a manejar con este discurso, pero para el analista el discurso del amo, del inconsciente de ustedes, es, ustedes van a parlotear, van a hablar, un montón de cosas. Y el analista tiene, eso va a ser el lugar del saber, ¿no? Es decir, va a haber que encontrar la clave de cuál pueda ser el significante amo del discurso de ustedes. ¿Qué es lo que les arma ese mundo imaginario, simbólico? Probablemente, ¿no es cierto?, que el S, no sé si el S1 lo podríamos pensar también del lado de lo real. La verdad que no me lo pregunté antes, me lo pregunto ahora y no sé qué decir. Entonces, eh, déjenme ver si hay alguna cosita acá que se me escapa, parece. El saber, cuando Lacan habla del saber, no habla del conocimiento. El conocimiento es siempre el de la ciencia. Es un conocimiento que se puede formular. Cuando habla del saber sobre el deseo, sobre el inconsciente, sobre el síntoma. El saber, ¿no es cierto? El conocimiento es un conocimiento que lo puedo archivar, lo puedo coleccionar, lo puedo, tiende a ser totalizante, universalizante, pero el saber no podemos hacerlo en ese lado porque tiene que ver más con la singularidad del deseo, del goce del sujeto. Entonces, yo diría que ya hoy, con estas poquitas claves, podemos jugar.
Yo les tiro un juego. Pero yo me voy a abrir esto también para tenerlo a mano y no pelotudear. Yo no voy a mirar lo que escribí porque no tiene ningún sentido. Entonces, el agente, hay algo de la gente muy importante. Hay algo que tengo que decir de la gente. Esperen un minutito. Había mirado algo de la gente que... ¿Dónde estaba esto? Un segundito. Vamos a ver. Dice Lacan, el agente, a pesar del nombre que le pone, no es el que hace, sino aquel a quien se hace actuar. Y esto para nosotros debería tener mucho peso. El agente es al que lo hacemos actuar. Ahora, ¿qué es lo que lo hace actuar? La verdad, lo que está debajo. O sea, dice, sino aquel a quien se hace actuar en la medida en que responde a la demanda del otro. Y esto, en términos lacanianos, significa que no está del todo claro que el amo funcione. Esto ya lo veremos después. O que funcione automáticamente como motor o impulso inicial. Siempre lo hace en la función del otro, a partir de la demanda del otro. Es decir, el agente es el que actúa, al que se hace actuar, porque el otro que está del otro lado de las fórmulas es el que le demanda ciertas cosas, la demanda o el deseo o el goce del otro. Entonces, supongamos, chicos, que ponemos como S1 al dramaturgo. Y ahora, ¿cómo llenamos los otros casilleros? ¿Quién es? Tenemos el otro, ¿no es cierto? Del otro lado, que le demanda, si el dramaturgo es el agente, el otro le El otro demanda algo. ¿Qué? sería que el director, El otro, el director. el otro, no, ¿Alguien tiene otra propuesta? Em, Yo podría pensar incluso la cultura. ¿Qué le demanda la cultura al dramaturgo? claro. Por ¿Qué le ejemplo, demanda la política? Iba a decir, ¿qué le bien. demanda lo sociopolítico, la También Yo puedo pensaba también poner en el como, espectador, en el espectador imaginario de ese claro, dramaturgo claro, también. bueno, ven cómo si ustedes le ponen a todas estas letritas cierta etiqueta, hay que pensar la fórmula a ver hasta dónde carajo nos lleva. Una cosa es ponerle la cultura, otra cosa es ponerle al S2 el director, otra cosa es ponerle el público, otra cosa es ponerle el actor. O sea, claro, porque él claro, siempre va a dinamizar, ¿no? Él siempre va a buscar es cubrir ese espacio, ¿no? Es claro. decir, va a crear esa necesidad, esa ausencia y crea de una vez la dinámica de, es decir, hacia dónde voy, qué voy a hacer, porque Por eso, es lo que siempre hemos planteado, es decir, tú no haces teatro para ti, o sea, tú haces teatro o haces cualquier actividad porque hay algún interlocutor en alguna parte que va a responder algún día. claro. Por eso digo que les dije yo que a lo mejor una sola fórmula, como en este caso el discurso del amo, nos puede llevar toda la reunión de hoy, porque tenemos que jugar. Vamos a jugar con estas cuatro variables que surgieron ahora. Una, la del director. Otra, la de la cultura. Yo empezaría por la de la cultura, que es la más amplia. Yo luego la del público
que sí también es un otro, pero no es el otro de la cultura. Y luego la del actor, la del director y la del actor. Entonces yo plantearía la pregunta, eh, el, el dramaturgo, vamos a dejar el S1 fijo como dramaturgo, pero vean ustedes, luego yo podría jugar con esta fórmula, otro juego donde el S1 es el director, o el S1 es el texto, o el S1 es el actor. Es decir, cuando empiezo a jugar con estas formulitas, puedo tener cuatro tesis doctorales, no más el discurso del amo. Yo, como les dije, yo hice una sola variable en mi libro, porque yo no iba a cubrir todo esto si iba a ser un libro de 1000 páginas. Entonces, y aparte porque yo tampoco tenía muy claro cómo trabajar todo eso, pero eh, creo que nosotros estamos, por la experiencia de ustedes como directores y actores, como dramaturgos incluso, en capacidad de jugar con esto y ver hasta dónde llegamos. Entonces yo diría, primer juego, el S1 es el dramaturgo, el S2 es la cultura. Si pensamos que la flechita va del S2 al S1 y que esa flechita era la de la imposibilidad, y luego tenemos qué sería el plus de gozar de esa cultura. Y por el otro lado, en el lado de la producción sería un plus de gozar. Pero tenemos que saber qué podemos poner en ese casillero. Y luego tenemos las dos barritas que bloquean la relación entre producción y verdad. Y entonces, en el lugar de la verdad, tenemos el sujeto dividido. O sea que el sujeto dividido, consciente e inconsciente, está por debajo del dramaturgo. ¿Se acuerdan que hablamos de la Griselda Gambaro y la despellejamos? ¿No es cierto? Diciendo que estos autores, estos dramaturgos, no admiten que son sujetos divididos y por lo tanto se creen que son los dueños de la verdad, el amo de la verdad del texto. Entonces, veamos esto. ¿Qué sacarían ustedes de esto? S1, el dramaturgo. El dramaturgo es agente. Es el que está, al que lo hacemos actuar. El otro, el S2, lo hace actuar. Es decir, lo hace escribir. ¿Y qué produce eso? Me perdí, el S2 está abajo, ¿verdad? Del El S1. S2 está arriba Al lado, a la Es derecha, a la derecha. donde está en lugar del otro. en el lugar del otro. Ah, ok. Siempre los lugares son fijos. Van a Sí. moverse los símbolos, pero los lugares son siempre fijos. Y El puede agente, el otro, la verdad y el plus de gozar. Esos lugares nunca cambian. Claro, porque es ahí puede es la línea exacta de lo que el dramaturgo cree que están pidiendo para él desde el S2. Es decir, él ve un grande otro, dice, el grande otro está pidiendo, sí, y yo quiero otorgar eso. Llega como incluso como el Salvador. Yo les voy a abrir los ojos de lo que ustedes no están viendo. Entonces el dramaturgo, claro, quiere satisfacer la demanda del otro. claro. El otro, Oye, cree que siempre, puede, ese es el cree problema que de los egos puede. de los artistas, del arte, ¿no? O sea, porque cada quien abrió el ojo del otro. O sea, yo no sé si me abrieron el ojo, pero creo que hay un punto de vista que el amo cree que tiene el control y que sabe qué es lo que Sí. quiere el otro. Además, se alimenta de eso que el otro también le muestra, ¿no? Yeah. Dice, les gustó, voy otra vez con ustedes, sigo con esa línea. Por eso Ahora, surge la estética. el saber en el lugar del otro,
es que si el otro le demanda al dramaturgo un saber, es porque en el fondo de estas fórmulas ya aparece el tema de la falta en el otro. El Claro. otro, en el lugar del saber, el saber, digamos acá, el S2, en el lugar del otro, es un, y le demanda a la gente, al dramaturgo, que escriba algo, porque para el otro algo ahí le demanda porque algo le falta. Dramaturgo responde a la demanda del otro. No es que escribe porque, ay, se me ocurrió una idea divina y la voy a Sí, escribir porque es mía y porque no tiene nada que ver, que a mí nadie me la solicitó. Aunque no quiera, hay algo en el ambiente, digamos, que hace que el dramaturgo escriba esa obra y ninguna otra. Pero lo que no sabe es que está respondiendo a la demanda del otro. a veces incluso la misma demanda del otro es el mismo elenco con el que trabaja, coloca ahí el actor, ¿no? ¿No? Coloca los procesos de cómo se va a vender la obra, coloca todo ahí en el asador, ¿no? De ese otro, es decir, voy para allá, coloco esto porque a ustedes les gusta esto. La crítica tal vez le hace un guiño y vuelve y escribe lo mismo de siempre, Claro, ¿no? el otro puede tomar distintos semblantes, Sí, puede tomar Sí. distintos semblantes. Lo Puede ser importante acá es entender, el texto que produce o la dirección de la obra, la el orientación de... texto, lo que produce en el campo de la producción, donde está el A, ahí ponemos la obra. ¿Mm? Lo que Sí. produce es la obra. Entonces, ahora, eh, el dramaturgo produce una obra que, que podría satisfacer las demandas del otro en el campo del saber. Un saber a nivel del deseo, no es un saber del conocimiento, no es que le falta hacer una investigación. Estamos en el campo del deseo. El otro está preocupado por ese uno del cual el dramaturgo es también un semblante. Es un boludo, Sí. ¿no es cierto?, que de pronto se puede escribir. Pero en realidad el S1, yo creo, estoy delirando, ¿no? Esto nunca lo tomen como palabra santa. Estoy pensando que es ese uno, que es eso que no sabemos bien qué es, que es ese enigma, es el de lo real y el del malestar en la cultura. Hay un otro que está en el lugar del saber y que está, digamos, preocupado por algo que se le escapa en el campo del saber. Y entonces demanda a un dramaturgo que responda. Y el dramaturgo entonces lo que produce ahí, a partir de la relación entre el otro y el agente, lo que se produce en el campo de la producción es una obra, un texto dramático para nosotros. Ujú. Ahora, ¿qué relación tiene el texto dramático con la verdad? El lugar de la verdad en esta fórmula es el sujeto tachado. Solo tiene la verdad de su deseo. Fíjense las barritas, las dos barritas. ujú, Entre el A y el S tachado hay dos barritas. No Ah, hay sí. conexión No hay. entre el texto y el sujeto tachado. No. Sujeto claro, porque tachado, eso es como porque ella es más, es más idealista, sí, es más, más ideológico de ese sistema, ¿no? Porque es la verdad y aquí está la construcción de un discurso que ya está marcado por un sujeto, ya ese existe como tal, ya es el discurso como tal. no te entiendo. Ya, ¿por qué? Porque, ¿qué relación tiene producción con la verdad? ¿Sí? Es Ya. decir, porque la producción en sí es el resultado final del discurso, pero la verdad es una cuestión así que es casi como utópica, ¿no? Que no, El discurso o el semblante, la obra como semblante, no puede dar completa la verdad. De,
de Siempre movida. la verdad es no toda, no toda. Entonces hay como un bloqueo ahí. La obra no da cuenta de la totalidad del deseo del sujeto dividido. Mm, Ahora, ese sujeto dividido es el que el dramaturgo generalmente no percibe en sí mismo. Cree que controla todos los significantes de la obra, el sentido de la obra, de su producción. Pero no es así porque la obra no da cuenta de la verdad de su deseo completamente, completamente. ¿Se entiende más o menos cómo van funcionando las sí, cosas? sí, sí. Sí, Sí, Entonces, porque la obra también es parte de su real, ¿no? Es claro, así que no, oh, va claro, creando, van apareciendo claro, claro. toda esa, la obra se es produce en difícil, función, por eso no se, la obra, la producción no se puede relacionar directamente con la verdad porque es otra cosa que está ahí, son ya. otras percepciones, otras líneas que existen ahí, ¿no? Que Pero tal vez incluso él mismo más, los desconoce, ¿no? Que es lo que ya. pasa con nuestro discurso también. Pero incluso más, que es algo que vos planteaste en otras reuniones. La obra, cuando dijiste, por ejemplo, que, que, que hay muchas puestas del Hamlet o que cada puesta tiene que ver con la situación histórica, la subjetividad de la época, o sea, la verdad, la obra en relación a la verdad siempre es no toda, porque hoy vos podés montar el Hamlet en Foz de Iguazú, otro lo monta en París, otro lo monta en África, y van a ser distintos Hamlets, porque la relación de la obra como producto y como producción con la verdad es siempre, está siempre obturada. Entonces te obliga a que vos des un semblante posible de la verdad, pero no toda la verdad. Y por supuesto, la obra, podemos decir que en parte es el producto del desconocimiento del dramaturgo, de lo que el dramaturgo desconoce, no sabe, del saber no sabido de su inconsciente, es decir, el S tachado. Si ponemos en el S1 el dramaturgo está movido por la demanda del otro, pero no sabe que responde a la demanda desde su división subjetiva. Y entonces cree que maneja todo el sentido de lo que está haciendo, que lo conoce todo, que lo sabe todo, pero no sabe todo. Sí, bueno, ese es el conflicto de trabajar con dramaturgia de otro, ¿no? Que ahí es donde tú caes ahí como te pasó a ti con aquella obra que nos contaste, sabes que la señora dijo, no, eso está equivocado, Gustavo Lembra, ¿te acuerdas? Claro, cuando Y, trabajas también sobre tu propia dramaturgia, no, cuando te pones a... pero Gustavo, en este caso es porque, o sea, tú no tienes contacto con ese dramaturgo, tomas la obra, la ves como un ejercicio propio de tu producción que dice, bueno, esto se conecta con lo que yo estoy pensando, montas la obra y cuando el dramaturgo llega y ve la obra y dice, me cagó la obra. Claro, Nada, eso no era, porque, no, porque tú estás pensando en otro sistema. Incluso me atrevo a decir que, sí, claro, creas un cronotopo, es decir, creas otro sistema temporal y espacial de la obra. Como la mueves de tiempo y espacio, pues claro, tienes otra interpretación, como lo que pasa, por ejemplo, en una ocasión yo monté una obra de teatro de, no sé si tú conoces a Gustavo Ott, sí, el dramaturgo venezolano, monté una obra y Gustavo fui a la casa de él y todo, en Caracas y me dice, sí, en el Teatro San Martín, perdón. Entonces me dice, sí, claro, José, monté la obra y monté la obra, ¿no? Era una comedia, pero entonces la obra no, cuando yo la vi, no, como estaba en Espacio de Frontera, ah, bueno, creo que tú la viste, la de Passport. sí, ¿Te acuerdas que la llevé a Barranquilla y una vez la llevé a un festival en Barquisimeto y la obra la llevé también a Maracay y ellos me dijeron, no, pero eso no es la obra de Gustavo, o sea, usted le cagó la obra de Gustavo porque la obra es para reírse.
y la obra era sobre un Oh, tipo que estaba atravesando la frontera y lo bañaban en sangre y todo aquello, ¿te Sí, me acuerdas? Que era acuerdo. una cosa así muy... Entonces, la cuestión era también porque era el contexto donde yo me estaba moviendo. Estaba en una ciudad muy violenta, que es San Cristóbal, donde estaba pasando muchas cosas terribles con los migrantes. Y entonces, claro, montó la obra. Cuando la obra se va a otras regiones, pues la gente decía, no, pero esa no es la obra de Gustavo. Yo leí la obra de Gustavo, eso no era, eso Claro. no es. Entonces, claro, el dramaturgo creó un sistema de verdad que él percibía sobre una comedia de que el tipo le dice que es griego-peruano, de ese tipo y todo, ¿no? Y yo cuando lo coloco aquí era un tipo que pasaba la frontera y no tenía documento, y hablaba español, ¿no? Entonces, es jugar con eso. Yo creo que también hay una cosa que he conversado con muchos amigos que yo no soporto es trabajar con dramaturgia ajena y no meter en la mano, porque no podría, no puedo, no me siento cómodo. Tengo que Claro. meter en la mano, tengo que Pero hacerle algo, ¿no? aunque te propusieras no meterle la mano, siempre se la vas a meter, siempre, porque has sí. cambiado las Siempre, claro, circunstancias claro, espaciotemporales, totalmente. culturales, etcétera. Ahora, no, yo cuando me hablaste de lo que el ejemplo que pusiste es cuando yo dirigí la obra de la Gambaro. Pero hay otro Ajá. ejemplo que yo les conté una vez, que es cuando yo dirigí mi propia obra, cosa que lo hice esa vez y nunca más. Eh, que fue cuando dirigí El Paraíso de las Hormigas, la primera obra que hicimos con Teatro de Hoy, y el final no salía y no salía y no salía. Y entonces Gabriela Badla, que ahora es psicoanalista, pero que era la actriz que estaba en ese momento a cargo del personaje, como no salía un montón de ensayos y no íbamos ni para atrás, me dice, Gustavo, dice, si no te molesta, me dejas hacer lo que yo realmente siento cuando digo este monólogo. Bueno, le digo, a ver, hazlo. Y cuando yo vi lo que esta mujer hizo, me tuve que ir del ensayo, porque lo que ella me devuelve era toda una esquizofrenia mía que yo no había nunca imaginado ni en el texto, ni en mí, ni en nada. Entonces me fui del ensayo, literalmente. Tuve que volver al otro día después que me calmé. Pero cuando volví al ensayo, hubo que postergar el estreno porque yo empecé a ensayar la obra otra vez de nuevo. A partir de ese final que no salía, hubo que rever Mm, toda la obra. Lo que te quiero decir es que aún para la dramaturgia propia, cuando tú la empiezas a dirigir, ya no sos el mismo agente que escribió la obra. Tú eres dramaturgo escribiendo la obra, pero cuando te propones dirigir tu propia obra, ya estás en otro lugar de agente y en otra lógica. Y entonces ahí tenés que tener mucho cuidado, porque vos podés pensar que mm. vos conoces todo de esa obra y el actor te puede, el actor, el escenógrafo, el músico, el sonidista te puede hacer ver que estás pifiando, que estás equivocadísimo. Entonces, y eso es muy importante a tener en cuenta Y, en y un que siempre ensayo. pasa, Gustavo, Ya, siempre pasa. Así siempre tú pasa. controles todo en la obra, siempre pasa siempre hay un detalle que tú dices, ay, no me he dado cuenta de eso, porque estaba ahí, claro, yo veo así que la producción de la obra, aquí como estamos viendo en este momento así, esa obra es caótica y polifónica, es decir, se abre, no, ¿por ¿Mm? qué? Porque por cada espectador, por cada lector, por cada sensación, hay una lectura nueva. Ya, Entonces siempre va a pasar eso. Yo creo que la otra vez que estábamos trabajando sobre el actor obsesivo y hablamos incluso del director obsesivo, ya, es el sujeto que considera que controla la situación cuando él sabe que todo el mundo está hablando de otras ya, cosas. Él está consciente de que ya, y quiere trancar todas esas comunicaciones. Y dice, no, yo quiero hablar de esto. En estos días vi una entrevista de García Márquez de 1900 no sé qué, que decía, ah, a mí no me gustan los críticos porque ellos inventan cosas que están en la obra que yo no escribí. Claro, porque son las percepciones que tienen los críticos de literatura ¿Mm? sobre la obra de él. Les decía, no, que ellos están equivocados totalmente y no permiten a la gente leer la obra como es. Pero entonces ahí hay una contradicción en ese discurso de García Márquez. ¿Por qué? Porque él Claro, dice, no me gusta lo que dicen los críticos, pero la gente me dice cosas de mi obra. Es decir, ¿quién tiene el sentido del amo? ya. sí. ¿Quién ¿Eh? es el dueño del Y sentido?
Claro, No hay amo del sentido. no hay. Exactamente. Y el Solo que sentido te encima, colocas el como sentido autoridad, ¿no? encima, el sentido prolifera, como vos decís, y por ahí es imparable. Y puede llegar a decir un montón de disparates también de una obra. O sea, porque el sentido no tiene límites. La gente se delira imaginariamente con las cosas. Y a veces eso, como vos decís, un pequeño detalle. Me acuerdo ahora de ese ejemplo que vos pusiste, un día que un actor tenía una caja y vos llegaste ante al ensayo y le sacaste la caja y el tipo vino y dijo, esta caja a mí me molesta y al final vos terminaste pateándola a la mierda. O sea, y ahí hay una modificación, ahí se ve cómo está funcionando, ¿no es cierto?, esta relación entre la producción y el sujeto dividido, ¿no? Es decir, ahí hay un bloqueo y de pronto algo lo muestra, algo lo deja ver. Pero bueno, teníamos entonces, en esto que venimos conversando, al S1 como el dramaturgo. Y sí, es muy... yo, por ejemplo, jamás iría a ver al dramaturgo de una obra que yo voy a dirigir. Porque imagínate el compromiso en el que te pones. No Ah, tiene que esta obra... decirte, ¿Eh? no tiene que decirte, porque está No, todo sí ya. tiene que decir. Tienes, mira, yo escribí esta obra porque quería hablar de la violencia doméstica, y resulta que yo le había dado quién sabe qué lectura, y entonces el Y tipo, bueno, ahora, ¿cómo vuelvo al ensayo? Porque ya sé, vuelvo con la culpa de que voy a transgredir toda la boludez que el tipo me dijo. Entonces, yo en general trato de no tener relaciones con los dramaturgos. Cuando hice la entrevista de los 87 directores para arte y oficio, la mayoría no les gustaba la presencia del dramaturgo en los ensayos. Algunos conversaban con el dramaturgo antes de empezar el montaje. Otros lo invitaban a algunos ensayos cuando estaba avanzado el montaje. Y a veces se generaban unos conflictos terribles, ¿no? Terribles. Porque el dramaturgo dice, ¿y eso qué es? ¿Por qué pusiste eso en escena? Eso cambia el sentido de mi obra. ¿Y cuál es el sentido de su obra? Pero anda a hacerle entender al tipo lo que es el inconsciente. Imagínate. Y por eso lo que decía Sandra antes de que empezáramos la charla, de que hay un rechazo de la gente que está en teatro, sobre todo con las tesis, a entrar con el tema del psicoanálisis, porque si no manejan Freud y Lacan, están más perdidos que chupete en el culo. Entonces, no logran controlar eso, y entonces prefieren que no se hable de eso. Pero es lo que pasa, es lo que pasa. Es el tema del saber no sabido, del inconsciente, que está actuando, está siempre actuando. El S tachado hace actuar, ¿no es cierto?, a ese S1 para que responda a la demanda del otro, pero responde parcialmente. La obra no da cuenta de todo el saber al que aspira el otro. La obra no muestra el saber completo de la verdad, digamos, de ese momento histórico, si lo queremos pensar así. Ahora, ¿qué pasaría si ponemos en el S1, habíamos dicho habíamos puesto el S2 el otro, ¿cuál era el público? ¿Qué pasa si ponemos en el S2 el público? Mantenemos el S1 como el dramaturgo. El dramaturgo como este motor al cual el agente, al cual se hace actuar para responder a una demanda del público. La demanda del público por ahí es más concreta que la demanda del otro. El público es un otro, con mayúscula, pero es más concreto. Claro, porque es más reducido, ¿no? Sí, Claro, más focalizado en espacio-tiempo, con lo que estábamos claro. hablando hace rato. Está es focalizado decir, ahí. tenés que Entonces tiene... decirlo, tenés que plantearlo de alguna manera y en ese armado ya está localizado. No es lo mismo hacer algo para el Teatro Colón que hacerlo
para una salita en un barrio suburbano. Sí. Estoy leyendo las manos a la santa. Va a tener ¿Cuál? una larga vida, tiene amores Tiene- después. Yo creo Se me que corta un el otro, poco, che. el otro día creo que alguien hablaba de los públicos. Ok, los públicos. Pero de todas maneras, yo no sé si para el dramaturgo puede imaginar los públicos. Aunque los Me parece que les imagine, ¿qué pasa? pasa, que ¿Cómo? le puede pasar más a los que, digo que la cuestión con el público le pueden pasar más a los dramaturgos como que viste cuando están esperando que escriba algo nuevo para cuando, cuando el espectador está esperando, como tiene un público que lo sigue, va a estar Sí. más, bueno, más influenciado por eso que alguien que escribe eventualmente o que no tiene un público así tan fijo. Más influenciado y más presionado. Sí, Tiene su público, ya está más presionado. y ahí el público Como no vos pasaría a decís, ser el amo. esperan que publique algo nuevo. O amenazado, como dice mi compañera, dice, bueno, voy a salir a amenazar gente para que venga, para vender la obra. Laura. Ahora, ¿cuál es esa relación del dramaturgo con ese público? ¿Cuál es la demanda? Es Ese público siempre tiene una una demanda. cuestión que se cree que el otro tiene, me Yeah. parece. Pues sí, claro. Por eso digo que era imaginaria ilusoriamente, una demanda Ima- ilusoria. Pero, no por ser ilusoria, es menos efectiva para el dramaturgo. Por ejemplo, gente como Gambaro en Argentina, Tito Cosa, Alac, todo lo que fue el grupo de dramaturgos que organizó Teatro de hoy, Teatro, ¿cómo se llamaba? Teatro, Ay, Dios, se me hizo un blanco. El movimiento de entre- teatro, ¿te acordás? sí, 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 después de la dictadura, Sí, ¿cómo? No, después, durante. durante, Sí, quemaron la sala y todo. Ay, por Dios, como teatro abierto. teatro abierto. Cuando todo ese grupo de teatro abierto, todos tenían un público muy acotado. Gente de clase media, intelectual, con formación universitaria, de mentalidad de izquierda, obviamente antidictatorial. Este, entonces, no era, estos escritores no tenían en mente, qué sé yo, al obrero, peruca, peronista del barrio más alejado de Buenos Aires, de De la zona sur, mataderos. de Matadero, qué sé yo, de La Matanza. Claro. No tenían a ese tipo en la cabeza. Entonces, creo que aquí esa demanda del público puede ser para el dramaturgo también una trampa, ¿no? Sí, Que lo limita claro. en su creatividad. Bueno, Este, piensa que todo ese público quiere que le diga tal cosa. Eso funcionó también Claro, con la eso creación pensaba que colectiva. lo cohíbe un poco. Ya. En la creación colectiva de los años 70, todos esos sí, grupos creían que tenían que plantear un saber, darle un saber a ese público sobre qué era la explotación capitalista. sí, Entonces como el iban, teatro brechtiano, ya, cumplía esa función. ya, pero es un poco como si el obrero no la sufriera. El obrero, la explotación capitalista, sabe, por ahí no conoce la teoría marxista, pero sabe en su propio cuerpo en qué consiste. Entonces, estos les iban con un adoctrinamiento de iluminados que le iban a decir cómo se luchaba
contra la ideología capitalista y cómo no debían dejarse alienar y bla, bla, bla. Explotar. Ahora, todas las obras que publicó, por ejemplo, durante años la revista Conjunto de Cuba, que yo las vi número por número y me causó muchos enemigos en Cuba, todas esas creaciones colectivas nacieron muertas porque, como diría Walter Benjamin, si tú partes de una idea en el teatro, tu obra nace muerta, dice Walter Benjamin. Y creo que ahí un poquito le está tirando un palito a Brecht, ¿no? Entonces, la idea es que ninguna de todas esas, deben ser como 70 creaciones colectivas que publicó la revista Conjunto, ninguna nadie la volvió a montar. ¿Por qué? Porque no dicen nada como tomaban la realidad en vez de lo real. Resulta que cuando esa realidad desaparece, cambia, la obra ya no tiene ninguna función. Pero si la obra tocara un real, es muy probable que ese real, que quiere volver siempre al mismo lugar, pueda decir algo en otras circunstancias históricas. Entonces ahí viene otra vez la división entre representación y teatro de la praxis teatral. Digamos lo que yo llamo trabajar con lo real, no con la realidad. Entonces siempre ahí hay una chance de que la obra pueda superar la barrera del tiempo y el espacio. No, porque si tomamos la realidad y no, obviamente vamos a tener que tomar elementos de la realidad para hacer el montaje. Pero el objetivo es que la obra esté trabajando lo real y afecte los cuerpos, afecte los cuerpos. Porque si no, la representación de la realidad solo exige una participación empática, catártica, que es lo que hizo Aristóteles. Pero no Pero vamos a... por ejemplo, ¿no? Si el dramaturgo tomara una obra con una obra que hablase ¿El dramaturgo o el director? el dramaturgo, que es el que escribía la Sí, obra, ok. si escribiese acerca de una mirada sobre la situación argentina a partir de Buenos Aires, suponte, Yeah. a partir de los discursos al vacío, una serie de cosas así. Que no, ahí no puedo ver la demanda ilusoria que tendría eso. Él imagina que tiene que escribir una obra sobre tal tema y que ese tema y ese tratamiento que le va a dar es lo que le está demandando ese público. Entonces está muy limitado, porque escribe para satisfacer la demanda del otro. Y no se da rienda suelta a una escritura que desbandes, una escritura que, como en el caso del análisis, la posición del analista no responda a la demanda del otro. Porque la demanda del otro es el discurso hegemónico, Claro. es el discurso hegemónico. Entonces, en Buenos Aires, una obra escrita por un dramaturgo de la Patagonia o de Jujuy o de Santiago del Estero, qué sé yo, puede pasar desapercibida. Sí. Si es que esa obra se escribió para el público de la Patagonia, para el público de Santiago, para el público de Jujuy. Pero si se escribió, digamos, para el no público, si se escribió en la actitud de no responder a la demanda del otro,
entonces la obra puede tener chance en muchos ámbitos. Por ejemplo, en la década del 90, muchos dramaturgos argentinos, por lo menos no sé en otros países, eran invitados por fundaciones alemanas o europeas para hacer una residencia y que escribieran una obra. Esa obra respondía a ciertas demandas del público alemán, por ejemplo. Y luego se montaba en Buenos Aires porque venía consagrada. Y entonces, aunque no dijera nada en Buenos Aires, venía consagrada por Europa. Entonces, todo el mundo iba y qué maravilla, qué bien, qué sé yo. Yo fui a ver una obra de Sprechelburg que quería salir corriendo del teatro. Ahora, la había escrito en Europa, la había traído a Buenos Aires, una la montó en un teatro independiente, otra la vi en el Cervantes. Y yo digo, Dios mío, ¿y esto? Una era, que no sé si la conoces, una obra que ocurre en Venezuela y que esto es un disparate, dura como 4 horas, imagínate 4 horas, Uf, donde 4 o 5 actores hacen como 300 personajes que entran y salen, entran y salen, entran y salen, entran. Y es con la Guerra Civil Española, que qué sé yo, metió de todo ahí. Y yo decía, ¿y esto qué es? Al punto tal que yo tenía tal cara que el chico que estaba al lado mío estaba con la novia, empezamos a reírnos y en el intermedio dijimos, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? Entonces, en fin, pienso que ahí hay toda una problemática a pensar. Esto que estamos mm. haciendo es abrir campos de problemáticas para pensar. No tenemos que pensarlas hoy, ni resolverlas. Sí, sino la idea es usar estas fórmulas para ampliar el campo de las preguntas, de las preguntas. Entonces, eh, ahora, en el caso del público, si ponemos en el S2 al público, ¿cuál es la producción del público? ¿Cuál es el poquito de goce del público? Que los sentimientos que le suscite y que pueda decir en ese momento, el rechazo o la aceptación. Ok. Empatía, antipatía, catarsis. ¿Qué más podríamos poner También encima? como la lectura, como que el público hace una lectura de la Claro. obra, su Y propia dramaturgia, digamos. habrá una crítica de La algunos crítica. públicos Ah, la especializados, crítica. o sea que el menos de goce, este plus menos de goce, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo poquito con lo que se satisface. Eh, la gente que va a ver los musicales de Hollywood, de Broadway, ¿no es cierto? Se satisface con toda esa parafernalia de luces, efectos especiales, trajes, eh, Lentejuelas, montaquillas, lentejuelas, todos esos brillos y todo eso. Si después le interrogás sobre el sentido más por ahí eh, ideológico de la obra, nunca se lo preguntó, tampoco le interesa. Va a ver eso. Ese es su pero poquito de además, luz. viste que son como los music halls, están como cuadraditos elaborados, Ya, las piernas para un lado en escuadra y para el otro lado en escuadra. ya, Conserva la misma estructura de los años 40, es claro. absurdo. Bueno, y luego la cosa colonialista, porque el otro día, esto debería sacar la grabación para decir lo que voy a decir, en tal caso no lo voy a poner cuando transcriba el otro día, una
una estudiante que yo tuve, que es una actriz estupenda. Hoy ya es una tipa grande y es tal vez la mejor actriz que tiene Tucumán en estos momentos. Bailarina, hace teatro aéreo, tiene una formación impresionante. Y también trabaja con un compañero que tuvo en la universidad, cuando yo daba la cátedra, ellos estaban siempre juntos, y todo decía que se iban a casar, iban a vivir juntos, pero no, cada uno se casó por otro lado, pero ellos siguen juntos, todo el proyecto teatral de años es juntos, tienen una sala, los echaron de esa sala, el gobierno se la sacó, construyeron otra, se rompen el culo de una manera impresionante. Y el otro día ella sube unos videos del musical Cats en el Teatro San Martín de Tucumán. Cats. Ella tiene un manejo corporal impresionante, pero todo era tan precario, tan feíto, porque para quien vio la película nomás, perdón, no era Cats, era Chicago, para quien vio la película Ah, de Chicago, para quien ah. vio Chicago en Broadway, ver esto a mí me dio tanta tristeza, digo, ¿para qué se pondrán a hacer lo que no pueden hacer? Chicago del subdesarrollo. ¿Ya? Tremendo eso. Y yo estuve a punto de escribirle, decirle, flaca, no te metas en estos proyectos, deja de joder. Pero claro, es la comedia provincial, le deben pagar bien, qué sé yo, en este momento en Argentina uno no está para negar trabajo. Entonces, pero igual cuando vi eso, me llené de tristeza porque digo, qué horrible esto, Dios mío. Qué deterioro, qué depredación, Mm. horrible. Los movimientos, pocas luces, poco juego, horrible. Porque la otra cosa podría ser del director, decir, ok, voy a montar Chicago, pero lo voy a montar desde la pobreza. A ver qué logro. Gente Ujú. con trapos, gente con ropa de todos los días, 4 linternas, no sé, de pronto hacer una apuesta novedosa, creativa, sin necesidad de hacer la imitación degradada de la película o de Broadway. Entonces, eso es muy terrible, muy terrible. Da mucha pena. ¿Ya? A mí me da pena. Y el público va y tiene ese plus de goce chiquitito, que es que fue a ver Chicago, que se hace Tiene la Chicago. música, ¿no? Tiene Ya, la música y la gente se divierte. claro, la Porque también música, el público también quiere ese tipo, exige también ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, estoy en una precariedad también que no, pues tengo la alternativa de ver Cats fake, la veo, ¿no? Entonces claro, me monto ahí, también pago para ver a los chicos ahí haciendo los personajes, sí, que eso regularmente pasa en las provincias, ¿no? Pasa mucho, mucho, ya, así en exceso. Incluso yo hace unos años que estaba en Chihuahua, pero ya esto fue una cuestión así que era un colegio, no sé, ¿sabes? El Tecnológico de Monterrey. Tiene una sede ahí en Chihuahua, ellos montaron La muerte del viajante, ¿no? De Miller. Y yo estaba en la casa y un amigo me dice, hey, yo tengo una entrada, si quieres ir conmigo. Y yo, bueno, vamos, pero sobre la hora llegamos. Cuando llegamos a aquel teatro, era en el Teatro Los Héroes, se llama. Y, y era solamente gente del colegio, o sea, la gente del colegio pagó para ver su obra del colegio. Y cuando prendieron las luces, entonces era así el sofá, las mesas, el el mes, tipo con la chaqueta así blanca ¿cómo se llama? Con rojo, ¿no? Era todo así, así como montaron la película, ¿no? Exactamente igual, ¿no? Y yo decía, qué cómico, yo tenía 1000 años que no veía y menos teatro colegial que fuera así, tan ya, bien hecho y tan estereotipado, y los tipos hablaban así, ya, oh, amiga, padre, voy saliendo, decía, ¿no? Ellos, bueno, padre, voy saliendo, mi ya, padre, si te vas, no sé qué, todo eso era como prácticamente una telenovela. Bueno, y era como 2 horas, porque esa obra dura como 2 horas, ¿no? Entonces, bueno, cuando termina la obra, los familiares, la directiva del colegio, eso aplaudían, de que una hora de aplauso de pie, yo me salí con el amigo mío de una vez, ¿no?
Pero es eso, Gustavo, porque también son alternativas que, por ejemplo, el público dice, yo quiero que me muestren. ¿Ya? Es un clásico, entonces monta a los chicos en el clásico de Miller, de Tennessee Williams. La gente va Y porque quiere ver cuerpos en movimiento, luces, trajes, alguna ficción que lo saca de su cotidianidad. O sea, todo eso está en el paquete, ¿no? Incluso en el paquete del, en el paquete del espectador más sofisticado. Siempre tiene ese tipo de cosas. Va a ver algo que se mueve. Esa, claro, además también la venta, disculpa, sí. no recuerdo si en ese clásico, en ese musical clásico de Chicago, es donde trabajó Liza Minnelli. No, ese es cabaret. Ah, no. En el musical de Chicago trabaja la, ¿cómo se llama esta mujer? Es tan preciosa. Eh, Ay, Dios, a ver, espérate que pongo aquí. A ver, voy a buscarlo. Pero ¿cómo se llama? Tiene un nombre así medio largo. Y y hace un papel estupendo, sin lugar a dudas. En la película, yo no vi el musical en el teatro, ¿no? Este, a ver, déjame ver. ¿Cuál es René Zellweger? Zellweger. Musical, film, movie. Acá está casa. Mira, trabaja la Zeta Jones, Catherine Zeta Jones, Ah, Catherine. trabaja la Renée Zellweger, no sé cómo se pronuncia su nombre, trabaja Richard Gere, la Queen Latifah, ¿no? Tiene un elencazo, ¿no? Dominic West, realmente Lucy Liu. ¿eh? Lucy Liu también está ahí. Mira, todo acá tengo todas las caritas, la Chita Rivera, este, a ver si hay alguna otra que conozco. No, mira todo el elenco que tiene, es impresionante. Ya. Pero el papel principal está a cargo, creo que de la Catherine Zeta-Jones, este, si mal no recuerdo. Pero Seguramente. bueno, entonces teníamos, eh, ¿cuál es la relación entre esta empatía o antipatía, entre esta satisfacción chiquitita de ver una ficción, de verse gente moviendo, bailando, gritando, cantando, en relación con la verdad? En este caso, cuando estamos trabajando esta fórmula, como veníamos, el S1 es el dramaturgo, el S2 es el público, el A es estas satisfacciones pequeñitas, y luego, ¿no es cierto?, ¿cuál sería la no relación? Porque está bloqueada con la verdad. ¿Qué se les ocurre? Ay, no. No sé, Gustavo, porque ahí con la no verdad sería, aparte de simplemente el placer de estar ahí, tener una idea de lo que puede, ¿cómo es? De lo que querían hablar, de lo que querían decir, no sé, se me ocurre en ese instante, ¿no? Porque también es la interpretación del público, lo que ellos quieren, más está bloqueado, porque no se sabe realmente si están hablando concretamente del tema que quería plantearse inicialmente en la obra, sería. No, Puede ser, porque ¿no? Que puede la ser porque, verdad acá porque es es el la sujeto. disparidad del gozo, ¿no? Del goce. El sujeto dividido que está acá en la verdad, en el lugar de la verdad, eh, eh, este plus de goce, ¿no es cierto?, del público, am, podría tener una mínima relación con el no toda de la verdad.
Sí, la idea es que ese plus de goce lo da el puro semblante, ¿no? La gente, el público se queda, el público, en el caso del musical, no estamos hablando de un público que va a ver Ricardo III. Entonces, este público de un musical se queda con los chirimbolos del semblante. Y es una verdad muy sensorial, muy sensual, ¿no es cierto? Así un poco a nivel de la Condillac, de lo Condillac, ¿no es cierto? A nivel de piel, a nivel de moverse, porque la gente también se mueve cuando va a ver un musical, mueve los pies, mueve el cuerpo. Si conoce las canciones, las va tarareando bajito. O sea, un nivel de cierta comunidad, me parece, en el caso del musical, con una verdad. En el caso de una obra muy sofisticada, un Beckett, un Shakespeare, qué sé yo, un Tennessee Williams, pienso que es distinta la relación de ese público. ¿Qué iría a ver un público cuando va a ver Hamlet? ¿Cuál es la demanda? Bueno, no le puede demandar nada a Shakespeare, obviamente, al dramaturgo, pero sí le demanda. Hay una construcción sociohistórica acerca de los clásicos. A ver, expláyate. Esa podría ser una demanda de un público de clase media culta. Ya. Va a haber un Hamlet que demanda un Hamlet que no se salga tanto de los límites del texto, ¿no? Entonces, pero Sí. todavía no tenemos el texto en el lugar de ese uno. Estamos hablando del dramaturgo aquí. Ah, Va a una demanda de que Shakespeare les va a decir qué saber las puede verdades decir Shakespeare, eternas. ¿eh? Las Verdades verdades eternas. eternas, Romeo y Julieta, el amor eterno, Ujú. Macbeth, el odio eterno, ¿no es cierto? Entonces, va a haber, yo no sé si eternas, pero creo que va a haber las grandes verdades, ¿no? Verdades, y va a demanda del dramaturgo un trabajo sobre lo real. Yo creo que demanda un trabajo sobre lo real, que le dé un semblante sobre lo real. Ese real que está ahí en el S tachado, que ellos no pueden visualizar desde el lugar de la producción. Solo un poquito, solo un poquito, un poquito. Creo que ahí, y ahora Shakespeare obviamente Sí, siempre sí. contesta, para bien o para mal, siempre contesta. Y da para todo, ¿m? Y da para todo. Entonces, esto es una relación, este plus de gozar del público es extraordinariamente complicado, complejo, eh, si tomamos, ¿no es cierto?, ponemos al dramaturgo en el S1, en relación a la verdad, ¿no? El no saber, el saber no sabido del dramaturgo. Eh, yo creo que frente a una apuesta, ¿no es cierto?, frente, este público va a buscar que le den una faceta más de Shakespeare, algo que todavía nadie mostró antes, nadie dejó Mm. visualizar, ¿no? Entonces, ahí creo que se juegan también otras cosas. Y de ahí pueden haber habido, leí algo de algunos intentos de mostrarla como queer a Otelo. Ya, ya. Yo he visto una obra en el Teatro Shakespeare, no me acuerdo qué nombre tiene, es todo un edificio hermosísimo con un teatro precioso, chiquito, todo hecho en madera, reproduce todo lo del siglo XVII, que está en Washington, D.C. ¿Cómo se llama el Shakespeare? No sé cuánto, una biblioteca
con todo lo que se puedan imaginar sobre Shakespeare solamente. Y ellos montan obviamente obras de Shakespeare, invitan directores de distintos lugares. Y sí, yo vi una apuesta de Hamlet queer, entonces con un actor así todo rubión, tipo blanco, como, ¿se acuerdan como Queer as, ¿cómo se llamaba esa serie? Queer as Fuck, Queer as Folk, la serie esa que fue tan famosa que se pasó por la televisión, bueno, no sé en Argentina, no sé, pero acá se pasó, eh, este, y era todo así una cosa media rarísima, ¿no? Con unos vestuarios todos platinados y qué sé yo, la verdad que... Y también vi otro con un Hamlet negro, que montaron también ahí en ese mismo teatro. También sé que hay gente que ha montado Hamlet, donde Hamlet es una actriz, no un actor. Como digo, bueno, eh, el dramaturgo acá pareciera ser que tuvo la capacidad de responder a la demanda del público de su momento, el público isabelino, pero fue más allá de eso. No se quedó en la realidad de lo que estaba pasando en Inglaterra en ese momento. Fue más profundo, fue a lo real, a lo más real, el odio, el amor, el crimen, todas esas cosas El insecto. el incesto, bueno, qué sé yo, miles de cosas. Entonces, por eso esas obras permanecen y siempre mantienen ese misterio, esa incógnita, ese ombligo del sueño que decía Freud, y cada público espera que le develen algo más que no se ha develado antes de ese ombligo, de ese agujero. Entonces, ahora, ¿qué hora tenemos? ¿Ya estamos en hora? No. Entonces yo plantearía ahora hacer con esta misma fórmula, poner en el S1 al director. Y aquí sí que empezamos el terreno muy peligroso. El director es demandado ¿por quién? ¿Qué Por sería el público, S2? los actores, El la público, el director, crítica, su propio ego. las instituciones, su Por propio todo, sí, ego, el qué sé yo. director. La hagamos simple. Vamos a poner en el S2 al actor, que es con la que ustedes más trabajan, más concretamente. ¿Qué lugar el director ocupa aquí en el lugar del S1? Para el actor, el director es un S1. Es el significante amo que le falta para su saber. Traducido así a lo gaucho. ¿Qué mierda tendrá en la cabeza el director? Ese es el punto del actor más álgido, ¿no? O si ustedes quieren, el famoso Chevois de Lacan. ¿Qué querrá el director de mí? ¿Mm? ¿Qué querrá el director de mí? Y el director puede no tener la más puta idea, porque es un sujeto dividido. ¿Cómo puede serse entonces esa relación entre el S2 y el S1? ¿Qué saber le falta al actor? El saber es del no toda. En relación al director. En relación al Ah, director. Él no lo ve así como su propio grande otro, Lo ve como un sujeto supuesto saber. claro. porque es así lo que él quiere, Sí. ¿no? Es como el padre, ¿no? Y se lo va a comer algún día. Lo ¿De dónde imagina son como esas padre, voces? lo imagina como Porque madre, lo imagina como padre, como madre. Si es un obsesivo, el actor lo va a imaginar
como un boludo. Entonces, lo puede imaginar de diversas maneras. ¿Qué otro saber? El saber acerca También, de cómo se hace. El saber hacer, El El maestro, ¿no? saber hacer. El maestro, que enseña, la autoridad, ¿no claro, es cierto? La autoridad, La el falo, autoridad. ¿no? el falo, como que tiene las respuestas a las preguntas también, y es el que va a y que aunque no garantizar las todo tenga, y va a sí. garantizar y se hace responsable de todo el proceso de la apuesta. Si la apuesta va Claro, mal, el sí. actor va a decir, ah, no, yo hice lo que me dijeron. Si la apuesta fracasó en taquilla es por culpa del director. Es decir, acá tenemos bien claro esta alienación al S1, ¿no es cierto? En donde lo tenemos como, bueno, hice yo lo que quería este tipo, pero es el responsable. Sea como sea, es el responsable. Ahora, ese S1 tiene el saber no sabido de lo que está haciendo, porque está por debajo el sujeto dividido. Y si no lo considera ese sujeto dividido, ¿no es cierto? Estamos sonados, porque el tipo cree que él es el amo del sentido, Sí. ¿Es que? el amo del sentido, Ah, que sabe todo, sabe lo que hay que hacer, con qué técnicas, cómo llegar, cómo guiar, cómo esto, cómo lo otro. ¿cómo Y los empezamos? actores, y los actores le exigen, ¿no? Pero usted me contrató y no sabe para dónde vamos. Ya, ya, Sí. ¿Cómo es eso? Que usted no sabe ni de qué trata la obra. ya, Sí, hasta te exigen que arregles los problemas entre actores también. claro, Cuando no Sí, se sí, sí, ponen de sí, que sí. seas acuerdo y que el director terapeuta, diga así. Sandra, negociador. Sandra, Graciela y Gustavo saben que claro, cuando yo trabajaba como actor para la compañía de teatro, nosotros teníamos un maestro que era el director de teatro yo trabajé muchos años con él, ¿no? Pero era así, tenía que venir a solucionar los problemas, incluso Sí. cuando se tapaba el baño, él tenía que llamar a la Ah, persona, sí, él era sí. el que sabía. Uno decía, no, yo tengo un Oh, amigo, no, yo llamo al que sabe de eso, ustedes no saben, cállense. Entonces uno, ok, entonces era una dictadura constante, ¿ves? Entonces, ahí, por eso, Cállense. sí, sí, porque por eso yo les digo que era el falo, o sea, porque él era el que sabía. ya, Más ninguno sabía. Nosotros por lo menos, hoy vamos a trabajar a Michel de Gelderot sobre este año. Entonces, cualquier cosa que ustedes quieran saber, no precisan ir a leer. Yo sé de eso, o sea, me preguntan en Ah, cualquier momento. Dios mío. claro. Pero aunque no Entonces era estés una en ese escuela. lugar, Ahora, digo, no es el que sabía, es el que creía que sabía, Claro. porque Claro, debajo está porque el se ese crea, tachado. porque es precisamente el estereotipo del lector, ¿no? Ya, pero ya, aunque no estés en ese lugar, digo, los actores se irritan mucho. A mí me pasa mucho que yo no, generalmente no tengo problema en decir no tengo idea de algo y como que todos dicen, no, ni te gastes en preguntarle, no te va a decir. Y es como que algunos se irritan mucho ya. Y creen de que que no no les les des la querés respuesta decir, rápida. O creen que y les crees estás que no les haciendo querés dar trampa. la respuesta, además, ¿no? Creen que Parece. la tenés y que se las mezquinas. Que se Claro, las No eso, quieren creer que no sepas o que todavía no sí, sepas. ya, no pueden creer eso. Porque Sí. es un condicionamiento que ya tienen, ¿no? ya, Claro, porque hay un discurso que ya se dice que el director sabe todo. Es ya, el amo y señor Imagínate del teatro. queriendo hacer la revolución como en los 70. Además, el director siempre dice, si la obra es un éxito, son los actores, porque a mí nunca me van a nombrar. Y si es una cagada, es el director. Sí, ya, Sí, y sí. eso es lo que siempre claro, nos repetían cuando éramos actores. Claro, tienen que trabajar porque si esta obra es un éxito, ustedes son los que dicen, el éxito son los actores, pero nunca nombran al que los formó. Entonces, puta madre, este qué compromiso, ¿no? Pero si es un fracaso, sí, todos me apuntan a mí. Entonces yo me Sí. formé con ese tipo de director que era así, ¿no? Entonces todo el mundo, putz. Entonces todo el mundo tenía que llegar a la hora, preguntar. Entonces, por ejemplo, ¿sabes, Graciela, que se me olvidó un texto? Entonces te preguntaban en el camerino si te veían. No puedes preguntar para el otro actor, pregunta para el director, que es el que sabe, o el asistente de dirección. Ok. Claro. Y tremendo, lo mismo con las marcaciones, todo. tremendo. Acá en Estados Unidos
En el teatro universitario se trabaja así porque, como les conté, un director invitado le dan 2 años antes la obra, prepara toda la puesta y luego le pagan pasaje, estadía y todo por un mes, y en ese mes tiene que llegar y con los actores que le presentan tiene que montar la obra. No puede estar boludeando, tiene que ponete acá, decís al línea allá, ya tiene todo el vestuario armado, tiene la escenografía lista, tiene todo porque llega y tiene que plantear todo porque tiene un mes. Va al estreno y al otro día ya le pusieron el pasaje para que se vaya a otra universidad porque allí tiene que empezar otro montaje por un mes. La entrevista con esta mujer que le hice yo de Nueva York, que es una argentina, es alucinante, alucinante todo lo que ella cuenta de eso. Entonces ahí sí la responsabilidad es tremenda del director. Supone que es el que garantiza institucionalmente el proyecto. Imagínate, yo cuando estaba dirigiendo La llamada de Laurel y yo no hablaba nada en el ensayo, y cuando decidí tomar un actor que en las audiciones que no tenía, nunca había subido a un escenario, el productor, que era también el que manejaba la sala en la universidad y todo eso, como había $35.000 de producción, me mira y me dice, Gus, te recuerdo que hay $35.000 aquí en juego. Y yo dije, no, pero yo confío en este pibe, yo lo voy a sacar. Y yo no tuve mucho que hacer, el tipo lo fue sacando solo, pero porque en un momento me dice, lo que el personaje vive era un chico de Venezuela, hijo de un milico de muy alto rango, un padre atroz con un autoritarismo terrible. Me dice, yo sé lo que siente este tipo, porque el personaje tiene un monólogo sobre un padre horrible, bla, bla, bla. Dice, yo sé lo que siente. Y entonces, bueno, a mí me gustó este, porque había varias cosas variables que me importaban, que era muy amigo de la actriz y se llevaban muy bien, se conocían de antes. Y segundo, que este pibe tenía una figura hermosísima, era un chavo guapísimo, súper masculino, porque cuando se estrenó La llamada de Laurel, la famosa obra, ya un clásico español de Paloma Pedrero en Madrid, fracasó. Y yo decía, ¿por qué habrá fracasado esto? Cuando estaba en el proceso de dirección, me puse a investigar y cuando vi las fotos de los diarios, ella cometió el error de poner un amigo ¿Descubriste? que era Estoy en una clase. una mariquita total, casi muy Me descubrí femenino. que estoy en una Y clase. eso generó Hola, hola. Hola, Descubrieron hermosa, que ambos sacaban goles. bonita. ¿Cómo te llamas? Te preguntan cómo te llamas. Dile cómo te llamas. Dile a Aime. Arme. Ay, Ahora déjame la mamá. hermosa. ¿Qué edad tiene? Van a cumplir 3 el domingo. Oh, Dios mío. Me vine a un Happy bar y ahora me birthday. han venido a buscar. Así que, Arme. bueno, les decía que cuando vi las fotos y vi a este chico tan afeminado, dije, pero esto cambió completamente el discurso Claro. de la obra, incluso para la misma autora, porque ella hacía el papel femenino, la Paloma Pedrero. Y claro, la crítica la reventó, ¿Y por qué lo porque cambió? porque la obra es de un matrimonio que festeja su 5º aniversario de casados en Carnaval, en Cádiz, y quieren salir al corso, al desfile. Entonces, la obra empieza cuando él ha ido a comprar para disfrazarla a ella de Humphrey Bogart, por eso se llama La llamada de Laurel, de Lauren Bacall, y él se compró todo para disfrazarse de Lauren Bacall. Entonces, cuando ella llega del trabajo, cansada, agobiada, él la espera todo entusiasmado, pero ya vestido como mujer, y ella tiene un primer shock.
Bueno, él le dice que ella se tiene que vistar de hombre y que eso puede ser muy, muy divertido. Y ella al final entra en el juego. La mitad de la obra es una comedia de vestirse, de vestirse, vestirse, de vestirse, le venda las tetas y qué sé yo. Y al final él queda vestido, ella queda vestida de hombre. Entonces ya los dos contentos, ella está contenta ahora, deciden que van a salir a la calle. Y él le dice, un momentito, dice, todavía queda una sorpresa más. Y él saca de abajo de la cama una caja con un dildo, un consolador. Y le dice, me gustaría que hiciéramos antes de salir el amor y tú me penetraras con esto. La obra es una obra que se escribe cuando muere Franco y tiene que ver con el destape, el tema es la libertad, es decir, un matrimonio puede tener la libertad de jugar como quiere con el sexo. Entonces, claro, no hay nada de homosexualidad. En ningún momento el personaje tiene ninguna historia con desear hombres o haber tenido historia. No, no, quiere en un momento tener ese juego de que ella lo penetre con el dildo y ver entonces cómo jugar con eso. Y ella se quiebra ahí. Ella se quiebra. La segunda parte es una tragedia. Entonces, por eso cuando yo la hice con este chavo venezolano guapísimo, era venezolano cubano, la mamá era cubana, muy guapo, en ningún momento el público pudo pensar en la homosexualidad. La obra hablaba de la libertad, del miedo a la libertad, y de una cantidad de cosas. Entonces fue un éxito total, un éxito total. Como era la primera obra en español que se presentaba en la Universidad de Arizona, se anunciaron en el diario 10 funciones y 2 semanas antes del estreno estaban todas vendidas. La gente llegaba porque era un lugar de experimentación, de instalaciones, se hacían distintas cosas ahí. Y siempre la gente llegaba a último momento y siempre había entrada. Pero aquí la gente se juntaba en la puerta, estaba lleno de gente y no tenían cómo entrar. Y la gente, en la última función hubo que poner silla, porque acá no te ponen ni una silla por el tema del seguro. Entonces, al final, en la última función hubo que hacerlo entrar porque la gente se lo rompía todo. La gente se quedaba en el lobby antes que se diera sala, donde yo había puesto como 10 televisores que estaban pasando la película que se menciona en la obra en distintos momentos de la película. La gente ya entraba con estas imágenes. Y entraba con la música de Tristán e Isolda y salía con la música de Tristán e Isolda. Y yo había hecho toda una apuesta gris, gris, todo era gris, menos el vestido de él y la florcita y todo lo que tenía él. Todo lo demás era gris y todo era agujereado, era un realismo agujereado. Y, y entró gente que no entendía el español y salían bañados de lágrimas, porque yo, desde que estoy en este país, me propuse que había que dirigir donde el cuerpo pudiera hablar más allá de las palabras. Entonces, aunque no entendieras el lenguaje, tú entendías, sentías lo que estaba pasando en la escena. Y la gente, una gringada terrible, salía toda llorando. Y después lo llevamos a un congreso que se hizo en Kentucky, donde nos tocó uno de esos cines de la época del Pirulo, enormes, con un escenario enorme. No pudimos llevar escenografía, nada. Entonces yo le dije a los chicos, hoy le dan con todo a la energía de actuación, porque hoy solo podemos basarnos en los cuerpos, no tenemos ayuda ni de luz, no tenemos ayuda de escenografía, muy poquito de sonido, así que le den ustedes, y aparte exageren un poco, porque esta sala es enorme, y los que están allá arriba no pueden hacer un movimiento así, tienen que hacer un poquito más grande. Entonces los chicos hicieron un trabajo, fue una ovación de pie de cientos de personas. La verdad que fue una experiencia hermosísima. Y está grabada, hay un video de la llamada de Laurel que hizo la universidad. Así que bueno, es un texto precioso, no sé, por ahí si pueden traten de leerlo. Debe estar online.
Es una obra cortita pero preciosa. Pero bueno, creo que ahí están estas cosas, ¿no? Donde uno tiene que tener cuidado, ¿no es cierto?, con estos pequeños detalles, porque esos sí pueden disparar, así como la caja esta que pateó José. Yo no podía poner un actor amanerado en escena porque no iba a funcionar. Entonces, este chico era bien machito, ¿no? Entonces, y muy guapo, como digo, que también ayudó. Y se llevaba muy bien con Ana y ellos podían hacer lo que querían en el escenario. ¿Y cuál era la diferencia según vos en La uno y diferencia otro de que caso entre poner a alguien amanerado ya y, cuando y lees poner... las reseñas que se hicieron de la obra en Madrid cuando se estrenó, era que los críticos la interpretaron en relación a una homosexualidad del personaje que no Ah, existe en el texto. ah, Y como te digo, el momento del destape, muy post franquismo, eh, eh, el tema es la libertad, el miedo a la libertad. La idea de la obra es que te propone animarte, romper con esa represión en la que habías vivido 40 años. Y es muy mm. inteligente lo que hizo Paloma porque no era una pareja concubina, no era una pareja que se había conocido ayer, era un matrimonio de clase media, decente, entre comillas. Ella trabaja, él también, y que de pronto quieren ir al corso, al carnaval, un día también en el que se permite cambiar los roles, disfrazarse, como ya hemos hablado en algunas reuniones. Y, y entonces, pero no era solo eso, era en un matrimonio en el que de pronto podrían darse el permiso de la libertad de jugar con un dildo. Metémelo, luego te lo meto yo, vaya a saber, juguemos con esto. Yo te lo chupo, tú me lo chupas, no sé. Un matrimonio podría jugar con ese dildo, pero ella no puede. Ella no puede. Y al final ella lo entiende, después de esos hay dos monólogos terribles, y entonces ella agarra una flor que él tenía ahí, una rosa, y se la da al final y le dice que vaya solo al corso. Y ella se queda destruida, porque en realidad el aspecto conservador, en España por lo menos, y creo que en otros lugares, está a cargo de la mujer. La mujer mantiene la cosa conservadora. Entonces, Ay, vos sabés que, Gustavo, me suena tanto, tanto. Ese, ese caso fue retomado por el yerno de Lacan, ¿cómo se llama? El Miller, francés, Jacques-Alain Miller. por Jacques-Alain Miller, lo tomó porque yo lo escuché a él, no sabía de dónde me sonaba tanto la historia, lo escuché y él relató eso en Ah, una mira vos, formación. buscámelo a Sí, ver cómo la leyó la obra, ya porque él lo, sí. español perfectamente. Y la Ujú. obra ha sido traducida al inglés y todo, ¿no? Se hizo en inglés y todo. Las obras de Paloma Peró son preciosas. Paloma, ¿cuánto Hace es? mucho que no escucho nada de ella, no sé qué será de su vida. Es una mujer muy preciosa también, muy bella. Y cuando hizo la obra era joven y muy hermosa, ¿no? Entonces, pero Paloma, bueno, ¿cuánto, Gustavo? ¿eh? Paloma, ¿cuánto? Paloma Pedrero, Paloma Pedrero. Entonces, Ujú. bueno, chicos, estamos en hora. Yo les diría que empiecen a darse manija poniendo, por ejemplo, en el S1 el texto y jugando con los S2. ¿A quién van a poner ahí? Poniendo en S1, por ejemplo, una institución teatral que los invita a dirigir, que es una compañía de teatro oficial. No sé, uno puede poner en S1, en el lugar del amo, un montón de cosas. Y hacer jugar luego las formulitas, depende de qué etiqueta le ponga al S2, al S2, al significante del saber. Y luego sí podemos irnos desplazando hacia los otros discursos, en el que va a haber otras variables, otras variables.
Yo no sé si les mandé el de los 4 discursos, el librito. Es un librito que se lee en un par de horas, es cortito. No solamente esto, yo pensaba que era el librito, pero El librito eran solamente tiene, los de esquemas. no, espera, con bibliografía, no, tiene un ensayo al final que lo agregué porque me pareció un ensayo muy importante, porque yo hago mucha crítica de la creación colectiva en el libro, y yo había escrito un ensayo sobre la creación colectiva y el teatro creativo en la perspectiva de Platón, Mikhailovsky, Kirsneyev y la Revolución Rusa, que es una cosa que investigué, que es una cosa impresionante. Sin la bibliografía, el libro tiene 78 páginas. Pueden leerlo y más o menos van a tener ahí. La primera parte por ahí no la necesitan porque empecé con la concepción del signo en Saussure y cómo la cambia Lacan, porque el lector necesita saber eso. Entonces, se los voy a Yo lo mandar, leí. se los mando y ustedes si quieren lo pueden ir leyendo. Como verán, yo tomé nada más que una sola etiqueta para cada discurso, porque si no, no hubiera terminado nunca. Claro. Pero acá estamos dando esta proliferación de posibilidades. Bueno, chicos, que tengan muy Ok, buena semana. Gracias, Abrazos, gracias, cuídense un gran Gustavo. mucho. abrazo. Un gran Ok, abrazo, un beso. chao.